Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy contamos una vez más con el profesor Juan Íñigo. Él se encuentra en Buenos Aires y nos va a tocar la tercera parte del tema renta de la tierra. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por Buenos Aires? ¿Qué tal, Víctor? Conflictivo. Bueno, profesor, vamos a tocar el día de hoy la tercera parte de un conjunto de clases que usted ha venido brindándonos durante este periodo. Clases muy interesantes y que creo que han abierto un espacio de debate acá en Perú y en todas las zonas donde nos ven, que es un tema que muy pocas veces se llega a tocar porque tal vez está en el tercer tomo del Capital y no muchas veces se ha referido de forma directa en diferentes países, ¿no? Que es el tema de renta de la tierra. Bueno, profesor, lo dejo para que pueda compartir con nosotros tal vez su presentación. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo, como siempre planteo, esto es un aspecto de mis formas de acción política, así que ese es el contenido al que yo apunto específicamente en un proceso donde para mí el conocimiento es la organización de la acción y de lo que se trata acá es de la organización política de la clase obrera. Nosotros en lo que vimos hasta ahora habíamos visto la renta diferencial, que uno puede expresarla como una renta que brota del monopolio que tienen unos terratenientes sobre condiciones naturales que sostienen una productividad del trabajo mayor respecto de otras, y habíamos visto la renta que proviene del monopolio absoluto sobre la propiedad territorial. De lo que estábamos hablando la última vez y nos faltaba mirar, detenernos en la cuestión de la posibilidad de la existencia de las distintas formas que tiene la renta basadas en este monopolio absoluto, lo primero que tenemos que recordar y tener en claro que no es el monopolio propio de un capital que por el grado de descentralización que tiene respecto de los capitales que operan en otra rama de la producción o porque el Estado le ha asignado un monopolio sobre cierta producción, lo que estábamos mirando como la renta de monopolio absoluto es un monopolio que tiene el terrateniente respecto de la tierra. Entonces, no tiene ningún sentido pretender explicársela como si fuera una forma de una renta que brota de esas condiciones que son propias de la posibilidad de tener una ganancia de monopolio por un capital industrial o comercial. Esto yo no lo había aclarado, creo, la última vez, entonces me parece importante ponerlo, remarcarlo. Bueno, cuando uno mira esta renta de simple monopolio, donde se va a poner de manifiesto su base es cuando se analiza la tierra menos fértil, es decir, la tierra peor que es necesario poner en producción para satisfacer la necesidad social solvente que se pone de manifiesto en el precio de producción del capital que está aplicado sobre esa peor tierra. Pero sobre esta tierra lo que habíamos visto es no hay renta diferencial, pero su propietario privado no va a permitir que se ponga en producción si no recibe una porción de riqueza social. Y esa porción de riqueza social es lo que tenemos como una renta que brota del simple monopolio sobre la tierra. Lo que habíamos visto era la cuestión de la fuente
de esta renta, que es una masa de plusvalía, y habíamos diferenciado dos formas concretas que nacen de dos condiciones distintas respecto de la composición orgánica del capital en la producción primaria que sea, respecto de la composición orgánica del capital en la unidad de la producción social, siempre considerando, esto es una cuestión que solo vincula estrictamente al capital productor de plusvalía, cuando uno está analizando la fuente, y el segundo aspecto de esta determinación es la velocidad con que rota, o la inversa es el tiempo que tarda en rotar la porción circulante y los modos en que rota la porción circulante del capital aplicado sobre la tierra. Y entonces voy a tomar muy rápidamente lo que nosotros habíamos llegado la última vez para poder detenernos y observar, es decir, volver sobre las determinaciones de estas dos formas de renta de monopolio absoluto. Lo que teníamos era que las ramas que tenían una composición orgánica inferior a la media social o una velocidad de rotación del capital superior a la media social o la combinación de ambas, el precio de producción iba a ser menor que el valor. Estos son capitales que en el pozo de apropiación de la plusvalía total extraída a los obreros productivos se reparte entre los capitalistas, entre los capitales de las distintas ramas, como partes alícuotas del capital total de la sociedad en el proceso de formación de la tasa general de ganancia, dada la menor composición orgánica y dada porque se pueden sumar, se pueden complementar o se pueden contraponer una alta velocidad de rotación de la porción circulante del capital, lo que ocurría es que una parte de la plusvalía generada por los obreros del capital de esta rama de producción escapaba a la apropiación de los capitalistas de esa rama e iba a parar al pozo y era apropiado por capitalistas de otras ramas. Bueno, entonces en ese caso es decir, la composición orgánica del capital, vamos a tomar sea en la minería, sea en la producción agraria, en la pesca, es inferior a la composición orgánica media, lo que vamos a tener es que el precio de producción está por debajo del valor y por lo tanto esto que está acá es plusvalía que escapa a la apropiación por los capitalistas de esa rama. Pero entonces veíamos que, siempre considerando la peor tierra, el terrateniente iba a demandar que se le pagara un canon por uso de esa peor tierra y que en la medida que ese canon absorbiera la plusvalía que va desde el precio de producción al valor, lo que tenemos es la renta absoluta, lo que Marx va a definir como renta absoluta, y esa plusvalía es plusvalía producida por los obreros agrarios, es decir, inmediatamente del capital agrario, el capital pesquero, el capital minero, etcétera, que tenemos delante. Que ese canon podía ir avanzando sobre... parece un... lo voy a dejar así para poder manipularlo sin conflictos. Que ese canon podía avanzar, pero que puede tomar una porción mayor
o menor de esta diferencia que hay entre el precio de producción y el valor. Pero puede seguir por encima del valor y en ese caso ya no tenemos más una renta absoluta, sino que tenemos una renta de simple monopolio. Es el simple monopolio absoluto sobre la tierra. La diferencia sustancial que hay entre el contenido de la renta absoluta y el contenido de esta renta de monopolio es que la renta de simple monopolio está constituida por plusvalía producida por obreros de otros capitales productivos que no están en la rama de la producción agraria, etcétera. Que hay un retiro del pozo donde todos los capitalistas ponen la plusvalía que extrayeron a sus obreros y retiran una parte. Antes hay una parte retirada, hay una parte que no entra al pozo por la existencia de la renta absoluta, pero además hay una renta de simple monopolio. Hay una parte que sale del pozo adicionalmente y va al bolsillo del terrateniente propietario privado de la peor tierra. Si en cambio tenemos una composición orgánica superior a la media en la rama de la producción primaria que estamos viendo, o una velocidad de rotación del capital circulante más baja que la media, es decir, tarda mucho en poder apropiarse la plusvalía, lo que vamos a tener es que el precio de producción ya de por sí está por encima del valor. Y entonces, si este es el precio de producción sobre la peor tierra, el canon que va a demandar el propietario territorial por el uso de esa tierra necesariamente va a tener que provenir de la plusvalía producida por los obreros de otros capitales de las demás ramas, y no va a existir en consecuencia renta absoluta. Entonces, la cuestión que tenemos delante acá y que muchas veces se pasa por alto es la diferencia en la fuente entre la renta absoluta y la renta de simple monopolio. Cualquiera sea ella, las dos se proyectan, cualquiera sea el caso, las dos se proyectan multiplicadas a favor de los terratenientes de tierras mejores, por el efecto diferencial que tienen esas tierras mejores respecto de la peor, la productividad del trabajo. Entonces la apropian multiplicada. Lo que va a mediar en ese movimiento es que como la renta esta de monopolio absoluto que abarca las dos, está regido por lo que ocurre en la peor tierra, va a estar mediado en cómo se proyecta sobre las tierras mejores según que haya la misma composición orgánica en las tierras mejores que en la peor, la misma velocidad de rotación de la porción circulante del capital en la tierra mejor que la peor. En ese caso se va a proyectar de manera inmediata en proporción a la producción que hay en cada una de esas tierras. Si hay diferencias, puede ocurrir que mientras en una tierra hay un componente mayor de renta absoluta o de renta de simple monopolio, si fuera este primer caso, en tierras mejores puede haber alguna desfasaje respecto de esas proporciones. Después yo voy a hacer alguna referencia a la posibilidad de cómputo y a los criterios que uno puede utilizar en ese cómputo. Dicho esto, como para
ir avanzando. Voy a agregar una cuestión más para que esto quede claro. Que yo básicamente di por hecho en las dos exposiciones anteriores. Cuando estamos hablando tanto de la renta diferencial como de esta renta de simple monopolio, de monopolio absoluto sobre la tierra, siempre lo que estamos analizando, lo que hace Marx, y Marx va a aclarar específicamente varias veces en el desarrollo, lo que uno está mirando es la renta capitalista en su pureza. Cualquiera de estas rentas puede encerrar formas que en algunos casos todavía son resabios históricos de formas de dependencia, de relaciones de dependencia personal anteriores. En consecuencia, puede encerrar la apropiación de eh, lo que correspondería al valor de la fuerza de trabajo que se ha aplicado en la producción, puede corresponder a la presencia de venta de la fuerza de trabajo por debajo del valor, que no simplemente es apropiada por el capitalista que compra esa fuerza de trabajo, sino que depende de las circunstancias, el terrateniente se puede apropiar. Entonces, lo que uno tiene que tener en consideración en este análisis que sigue y en el análisis que hicimos antes es que estábamos solo mirando esa determinación más simple, donde Marx siempre plantea, primero hay que arrancar por acá y después cuando uno se enfrenta a condiciones concretas que incluso pueden presentarse como opuestas, como la negación del desarrollo de las formas más simples, de todas formas, el único modo de poder explicarlas es arrancar por las determinaciones más simples y avanzar luego sobre estas determinaciones concretas, preguntándose por qué se presentan como la negación de la determinación más simple. Y cuando uno necesita actuar inmediatamente políticamente sobre esas condiciones concretas, necesita conocerlas en la plenitud de su desarrollo. Es decir, no me sirve, no me basta para operar en una situación concreta donde hay un proceso de apropiación de renta de la tierra con conocer las determinaciones generales, sino que tengo que conocer las determinaciones específicas, concretas este, sobre las cuales me estoy planteando actuar, operar. Pero la única forma en que voy a poder haberme apropiado plenamente de esas determinaciones concretas es haber partido de sus determinaciones más simples hasta descubrir la necesidad por la cual tienen esta forma contrapuesta. Así que con eso lo que vamos a mirar es esta condición donde consideramos que los capitales que operan en la producción agraria son capitales normales, no hay asimetría en la relación entre esos mismos capitales y la generalidad de los capitales que operan en la producción social, y vamos a tomar al propietario territorial en la pureza de su condición de propietario territorial. Tampoco vamos a considerar acá la posibilidad de que el capitalista sea al mismo tiempo, el capitalista agrario, minero, etcétera, sea al mismo tiempo el propietario territorial. Eso requiere avanzar sobre esa forma concreta más allá de lo que nos planteamos aquí. Entonces, creo que he dicho todo esto y espero no acordarme después que me faltó decir algo más. Saco el gráfico y sigo con la exposición. La cuestión entonces que tenemos que mirar para ver si puede existir, si
siempre hay una renta en la peor tierra y luego proyectada sobre las tierras mejores. Siempre hay renta basada en que el propietario tiene el monopolio absoluto sobre el uso de esa tierra. La pregunta es si el capital agrario, el capital minero, si hay razones por las cuales el capital agrario, el capital minero, pesquero, hoy puede considerarse incluso, yo creo que lo había mencionado al principio, la primera oportunidad, tierras aplicadas a la producción turística. Lo que tenemos que preguntarnos es si hay determinaciones generales que hacen que uno pueda esperar que esos capitales tengan una composición orgánica menor que la media social y o que esos capitales tengan una velocidad de rotación mayor que el de la media social. Entonces vamos a analizar aspectos muy generales de eso y muy brevemente. Vamos a mirar primero una cuestión, primero vamos a mirar, voy a tratar de desarrollar independientemente la cuestión de la composición orgánica, qué proporción de capital constante hay respecto del capital variable, y esto nace de una diferencia en la composición técnica del capital, que es cuánto, qué proporción hay entre los productos de un trabajo anterior, lo vamos a llamar un trabajo muerto, maquinaria, materias primas, edificios, etcétera, respecto de la cantidad de trabajo vivo que pone en movimiento esos medios de producción. Y lo que vamos a tener es, en el desarrollo del modo de producción capitalista, hay una marcada tendencia, lo tomo como un hecho sin detenerme a desarrollar la determinación que hace de esto una necesidad, un crecimiento permanente, general, de la composición técnica del capital, que aumenta la utilización de medios de producción respecto del trabajo vivo. Y entonces tenemos esta transformación permanente y la pregunta, el primer aspecto de la pregunta que habíamos planteado es si hay alguna razón por la cual el desarrollo de la composición técnica del capital, reflejada luego en la composición orgánica, encuentre limitaciones respecto del desarrollo de la composición técnica del capital en cualquier rama industrial o en las otras ramas que son propias del capital industrial, que claro, el capital industrial no es simplemente el capital del sector industrial, es el capital que en su movimiento encierra el movimiento del capital productivo de plusvalía, y en la unidad de su movimiento, ese capital, Marx lo va a definir como capital industrial. Si nosotros miramos cómo ha transcurrido el desarrollo de la capacidad para controlar los condicionamientos naturales que afectan a la productividad del trabajo, lo que vamos a tener es que históricamente los primeros avances en ese desarrollo, que constituyen un proceso largo de desarrollo marcado en el modo de producción capitalista hasta hoy, es el control de los condicionamientos químicos y mecánicos. Pero en la producción agraria
específicamente en la producción agraria no está presente no está presente esta condición en la producción minera, sí está presente en la producción llamémosle, del cultivo, de la piscicultura, ¿tá? No la pesca, sino la piscicultura. En la productividad del trabajo que opera en esta rama de la producción, lo que está presente son condicionamientos de carácter biológico, que en otras ramas también, pero juegan papeles mucho menores. Acá el objeto sobre el cual se trabaja es un objeto vivo. Y en consecuencia, el desarrollo de la capacidad para controlar esos procesos no solo tiene que avanzar sobre los aspectos mecánicos, no solo sobre los aspectos químicos, sino que además tiene que avanzar sobre los aspectos biológicos. Y ese avance puede haber aparecido, marcarse fuertemente más tardíamente, pero está claro que hoy está este, muy presente. La cuestión del control los procesos biológicos, más que llevar simplemente a la cuestión de la composición orgánica, lleva a la cuestión de la duración del tiempo de rotación del capital circulante. Porque acá ese tiempo de rotación, esa velocidad con que rota el capital circulante, está subordinada a la duración de los procesos biológicos. Y en consecuencia, los procesos de la producción agraria tienden a ser el proceso de rotación del capital circulante agrario tiende a ser más largo que el proceso de rotación del capital del sector industrial y de otros capitales en general. En algunos casos llega a tener un periodo de duración de 30 años. En el caso de la forestación puede llegar a tener un periodo de rotación de 30 años. Entonces, puesto esto en términos muy generales, desde el punto de vista de la influencia de las determinaciones de carácter biológica, puede ser que por su dificultad de control atenten contra la composición orgánica del capital, frenen la posibilidad de sustituir ese proceso biológico por un proceso controlado, pero la productividad del trabajo que se aplica en ese proceso biológico por un proceso controlado, donde no va a haber desperdicio, donde no va a haber problemas de regulación biológica, pero tiene como contrapartida que en muchos casos la velocidad de rotación del capital circulante es muy baja o es más baja que el promedio. Si nosotros tomamos una segunda determinación, vamos a encontrar que en la producción agraria, esto vale también para la producción minera y la producción pesquera, en el capital que hay que adelantar en medios de producción, no juegan ningún papel o juegan un papel muy limitado las materias primas. En la minería no hay materia prima, puede haber algunos materiales auxiliares, pero no hay capital que haya que adelantar en materias primas. En la producción agraria, la materia prima es la semilla, pero que tiene un valor que es proporcionalmente mucho menor que el valor que va a tener el producto. Entonces, esto es un factor que hace que el capital circulante, que el capital constante, que hace el trabajo muerto, que hay que adelantar, sea menor que en la producción industrial en general.
basta con comparar, con tomar la producción del trigo, prácticamente no tiene materia prima, pero la molienda del trigo tiene el valor íntegro del trigo como capital que hay que adelantar en la compra de la materia prima. Y entonces, la ausencia de materias primas en el capital que se adelanta, que forman parte del capital constante, del capital que no produce plusvalía, hace que en estas producciones la composición orgánica pueda tender a ser menor que la media. Es un factor que lleva a la composición orgánica a ser menor que la media. Y al mismo tiempo aliviana la cuestión de la velocidad de la baja velocidad de rotación del capital circulante, porque no hay que desembolsar esa porción de capital. ¿Tá? Entonces no juega, no tiene participación en eso que rota más despacio. Entonces tenemos este factor que podría generar que efectivamente la composición orgánica, eventualmente la velocidad de rotación de la porción circulante, sean menores que la media. Hay otro factor que necesita ser analizado, tiene una complejidad más grande, que es que esto es observado empíricamente, en los salarios de la producción agraria. Yo no me detuve a mirar el caso de la producción minera ni la producción pesquera, pero en la producción agraria son de manera general menores que los salarios, lo voy a comparar inmediatamente con esto, del sector industrial. Y entonces lo que uno tiene que mirar, entonces ese menor salario le da un menor peso en la composición orgánica al capital variable y hace aparecer la composición orgánica del capital agrario como mayor de lo que es respecto de la composición técnica cuando se la compara con la del sector industrial. Me temo que esto no haya quedado demasiado claro, pero lo voy a tomar hasta aquí, voy a tratar de poner esto. Porque lo que nosotros vimos hasta acá, no nos detuvimos en la cuestión de capital constante, capital variable, pues estábamos hablando ya del proceso en el cual lo que regían son los precios de producción, pero cuando uno parte de la composición técnica, que son masa de medios de producción contra masa de trabajo vivo, el problema que tiene es que no puede sumar dos cosas que incluso a su interior ambas son heterogéneas. No se puede sumar trigo con semilla de trigo con arados, ¿no? Ni se puede sumar, comparar cantidad de trabajo vivo con cantidad de semillas y de arados puestos juntos. Entonces hace falta homogeneizar estos dos componentes y Marx lo que hace es decir, bueno, lo vamos a medir a través del valor que tiene, por un lado, los medios de producción, y eso constituye el capital constante, y por el otro lado, el valor de la fuerza de trabajo, y esto es lo que se toma como indicador del trabajo vivo. Después hace una aclaración de depuración de esa composición de valor, en el sentido de que no va a considerar variaciones que no vengan o determinaciones que no vengan de los cambios en la composición técnica, y a esto va a llamar composición orgánica. Entonces, que en una rama de la producción los salarios sean sistemáticamente más bajos que los que hay en el conjunto de
las ramas de la sociedad o con la rama que uno va a hacer la comparación, hace que la composición orgánica del capital de esa rama de menor salario parezca mayor porque tiene menos peso el capital variable. Y entonces uno tiene que tener el cuidado de no confundir que esto nace de que hay salarios más bajos. Entonces tiene que aclarar si esos salarios más bajos, ¿a qué responden esos salarios más bajos? Si hay una diferencia en el grado de complejidad del trabajo, si hay una diferencia en la intensidad de trabajo, si hay alguna diferencia en las condiciones concretas en que se está vendiendo esa fuerza de trabajo, en el caso de la producción agraria, en el caso de la producción minera o la producción pesquera, puede ocurrir que esos salarios más bajos respondan a la presencia de una población sobrante latente, y que en consecuencia no, no tengan nada que ver con la composición orgánica del capital. Pero tengo esta observación. Hay otro factor que juega en esto, que es que la producción, voy a tomar para comparación el sector industrial, la producción del sector industrial se puede concentrar la unidad productiva en un punto y esa unidad productiva encerrar en un punto del espacio y esa unidad productiva crecer, crecer, crecer en la escala que produce sin tener que extenderse sobre la superficie de la tierra. En la producción agraria, minera, pesquera, el primer problema que hay, o la primera determinación que juega, es que como intervienen en la productividad del trabajo condicionamientos naturales que no están repartidos uniformemente sobre la superficie terrestre, la unidad de producción no puede crecer más allá de lo que da la condición natural sobre la que opera. Una producción minera, la unidad de producción está recortado por el tamaño del yacimiento. Y entonces no se puede aumentar indefinidamente esa producción sin trasladarse a otro yacimiento, a otra veta. En la producción agraria esto es mucho más marcado porque como opera extensivamente sobre la tierra, bueno, se puede extender, 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 pero llega un punto en que tiene que constituir una unidad técnica de producción. Ya no puede seguir cultivándose con el mismo parque de maquinaria una superficie más grande. Y entonces lo que aparecen son unidades técnicas que aunque le pertenezcan al mismo capital, son unidades técnicas de escala que está restringida por esta subordinación a que deben ser aplicados sobre la tierra. ¿Ah? Y esto tiene un doble efecto, porque por un lado tiene el efecto que atenta contra la composición técnica del capital, porque se puede tener un tractor que permite cultivar un número X de hectáreas, pero ya no se puede, no es eficiente tener un tractor que cultiva X más una hectárea. Es más eficiente tener uno que cultiva X y al lado otro que cultiva X. En ese caso, esto, en primer lugar, atenta contra la composición técnica, porque cada paquete, cada unidad técnica debe ser manejado por una cierta cantidad de trabajo vivo.
y se tiene que repetir esa cantidad de trabajo vivo frente a cada unidad técnica. Al mismo tiempo, puede estar contrarrestado ese efecto porque puede ser que a cada unidad técnica le corresponda un paquete de maquinaria al cual no se le puede hacer un uso intensivo porque es un paquete de maquinaria que hay que usar en un determinado momento de la producción, por ejemplo, una sembradora, una cosechadora, y que para aprovechar las condiciones naturales en su momento óptimo no se puede ir barriendo y pasando la cosechadora de una unidad técnica a la otra, hay que ponerla a funcionar plenamente en cada unidad técnica en el momento óptimo. Y en ese caso lo que uno puede encontrarse es un factor que puede llevar a una mayor composición técnica del capital, más maquinaria respecto del trabajo vivo, porque cada unidad de producción, aunque le pertenezcan todas al mismo capital, tiene que estar recortadas técnicamente y tienen que tener el paquete íntegro de maquinaria. Bueno, entonces tenemos estos elementos. Yo voy a agregar uno más que es propio de la producción agraria, eh, que, y que es propio de la producción ganadera, y en particular de la producción ganadera vacuna, que es la que tiene el tiempo de producción por razones biológicas más largo. El capital en todas esas ramas apunta a cortar lo más posible, operando sobre los procesos biológicos del ganado, por ejemplo, a cortar lo más posible el tiempo de engorde cuando es para carne o de capacidad de producir leche cuando es para producción láctea. El ganado requiere desembolsar capital y es una parte del capital constante. Y es una parte del capital constante que rota muy lentamente. Con lo cual hay una masa de capital constante que no existe en la producción del sector industrial y al mismo tiempo es una masa de capital constante que tiene una velocidad de rotación relativamente baja que en el caso de la ganadería vacuna para carne, si yo no recuerdo mal, llega a los 4 o 5 años, hasta que llega el momento de faena. Y tenemos todos estos elementos, por lo menos los que yo tengo delante. Y volvemos a la pregunta de si hoy hay posibilidades en estas producciones de la existencia de la renta absoluta y eventualmente más renta de simple monopolio, o si todo lo que hay es renta de simple monopolio. Para poder contestarnos esto, uno tiene que hacer una medición concreta. Y una medición concreta está mediada por que las determinaciones más simples no se manifiestan inmediatamente idénticas a su contenido bajo las formas que toman. Y entonces uno tiene que tener en claro que esto, cuando uno está hablando de renta, está hablando de algo ligado, de renta de la tierra, está hablando algo ligado con el capital productivo, no con las formas de capital que no producen plusvalía. El capital aplicado a la circulación no genera plusvalía.
sus obreros son improductivos de plusvalía. Son explotados por el capital porque les extrae plus trabajo, pero el producto de ese plus trabajo no tiene la forma de valor. Y el producto del trabajo ese no tiene la forma de valor y por lo tanto el producto del plus trabajo no tiene la forma de valor. Entonces, necesitamos solo mirar el movimiento del capital productivo y no hay ningún registro, ni es posible depurar los registros para aislar el movimiento del capital productivo. Cuando Marx hace su análisis, con absoluta claridad y con insistencia en los borradores que finalmente van a constituir el tomo tercero del Capital, lo que va a decir es, siempre y cuando la composición orgánica se centra en la composición orgánica, no mira el tiempo de rotación cuando está mirando esto. Se centra en la composición orgánica del capital. Y todas las veces aclara, siempre y cuando esa composición orgánica sea menor que la comparación que va a hacer es con el capital del sector industrial. Pero en realidad uno tiene que tomar estrictamente la parte productiva del capital agrario y la parte productiva del capital del sector industrial. Por la presencia de estos condicionamientos que yo planteé, estos condicionamientos naturales de carácter biológico, y por las demás cuestiones, históricamente se desarrolló la imagen de que el capital agrario en particular, pero también se extendía esa imagen al capital minero, tenía una composición orgánica inferior a la media, a la del sector, a la del capital del sector industrial, ¿no? Que había menos maquinaria respecto de la cantidad de personas ocupadas que en el sector industrial, que no había materias primas, que sí hay en el sector industrial, y entonces la imagen general que yo compartía era que la composición orgánica del capital en el sector agrario era menor que la del sector industrial y que entonces, salvo que estuviera compensada por la menor velocidad de rotación del capital agrario, esto daba la base para la existencia de renta absoluta más eventualmente renta de simple monopolio. Una renta absoluta que eventualmente ocupara toda la diferencia entre el precio de producción y valor, una renta absoluta que solo ocupara una parte de esa diferencia o que fuera por encima de esa diferencia. Pero frente a la necesidad de contestar sobre esas determinaciones concretas, yo hice un cómputo que hago la aclaración, es muy grueso por todas estas cuestiones que planteaba de dificultades en la medición, de que uno está tratando de reconocer relaciones que vienen viciadas en la forma concreta con que se presentan, que vienen afectadas por otra serie de determinaciones. Y frente a la dificultad que esto de por sí conlleva, ese cómputo de por sí conlleva, para tratar de tomar la pureza de la determinación, hice la medición para un espacio nacional en el cual no aparecen mediando las condiciones concretas que están presentes en los países de América Latina. Estaban implícitas en una serie de referencias que hice yo. Es el principal exportador mundial de mercancías agrarias y
en un primer paso tomé el promedio del capital agrario en los Estados Unidos y el promedio del capital del sector industrial en los Estados Unidos. Aclaro en ese cómputo, explícitamente que debería después depurarse mirando qué ocurre en la peor tierra. Pero esto es un primer indicador de lo que puede uno tener. Y lo que me encontré, y tengo que decir que es para mi sorpresa, es que básicamente a partir de de la década de 1940, la composición técnica del capital en la producción agraria es más alta que la composición técnica del capital del sector industrial, tomado el conjunto de los dos. Porque el capital adelantado en maquinaria, en instalaciones productivas, que incluye las obras de riego y demás, y en ganado, eso solo supera, si uno lo toma eso como un representante del capital constante, llega en algunos momentos a superar el capital constante del sector industrial, la proporción que eso tiene dentro de esa composición técnica. Bueno, yo no tengo acá el cómputo mismo, el resultado del cómputo. Está publicado en mis trabajos la referencia a esto. Con lo cual, si ese promedio fuera proyectado sobre la peor tierra, en donde el capital toma la forma general en la acumulación, en el proceso de acumulación, en la producción agraria, no habría lugar a una renta absoluta, lo que hay es una renta de simple monopolio. Todo lo que hay es una renta de simple monopolio y su proyección luego de manera diferencial en el caso de las tierras mejores. Después he hecho algunas comparaciones ya mucho más gruesas, tratando de separar las mejores tierras, lo que es la mejor tierra de lo que es la peor tierra, o las tierras mejores respecto de la tierra peor, y para tratar de contestarme qué peso tiene la eventual renta absoluta más la eventual renta de simple monopolio y bueno, lo analicé para la producción petrolera y para la producción agraria, una producción agraria en particular, y el peso de la renta diferencial es mucho mayor en el conjunto, mucho mayor que el peso que tiene esta renta absoluta o de simple monopolio absoluto. Uno en esta medición tiene que tener cuidado porque es muy posible que en zonas de tierras peores subsistan condiciones de producción de esas que Marx planteaba
que servían como base para que los cánones de arriendo no fueran el puro canon de arriendo propiamente capitalista, sino que encerraran todas estas otras determinaciones que yo nombré antes. Que haya, por ejemplo, producción de pequeños productores independientes de mercancías. La figura del campesino es una figura que está fuertemente vinculada con esta condición. Que haya masas de población sobrante latente, que haya pequeños capitalistas junto con productores independientes de mercancías, pequeños capitalistas, que también puede ser que participen en la producción y que también encierren una condición de población sobrante latente, y que entonces uno tiene que tener cuidado en no confundir las determinaciones que nacen de estas condiciones respecto del desarrollo que hace Marx de la renta propiamente capitalista. Si uno necesita operar sobre esas condiciones concretas, necesita desarrollar, más allá de la determinación general de las formas de la renta capitalista, necesita seguir avanzando hasta poder reconocer por qué en el desarrollo general del modo de producción capitalista hay capitales o hay terratenientes que, en este caso que nos interesa específicamente, hay terratenientes que se pueden apropiar un canon de arriendo que tienen sus bases, condiciones específicas que van más allá del movimiento general que corresponde al canon de arriendo capitalista. Y con eso, Víctor, yo daría por completado mi desarrollo, que ha sido demasiado, ha ido y vuelto con cosas que por ahí hacía falta explicar antes, pero bueno. No, muchas gracias más bien, y te agradecemos demasiado por habernos brindado este tiempo, estas 3 charlas. Esperamos contar más adelante contigo para tal vez nos puedas explicar un poco más este tema del cómputo que has realizado en tus trabajos, y de la igual manera aquellos trabajos que estén vinculados al método que has desarrollado para cuantificar en cierta medida el tema de renta de la tierra, ¿no? De verdad te agradecemos mucho, Juan, por este tiempo que nos has brindado. Han sido varias charlas que nos has dado en casi 3 meses, y que evidentemente se han brincado con todo lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Un proceso de lucha que se viene dando allá. Desde ya, una vez más, desde Reds y desde el movimiento mariaqueísta que hacen los espacios de donde se difunde esto, te agradecemos. Muchas gracias, Juan. Tal vez las palabras finales. Bueno, Víctor, mi reconocimiento, vuelvo a decir lo que dije al principio, mi reconocimiento por la oportunidad que me dieron, y me parece que el trabajo que hacen ustedes, no coincidimos en un montón de cosas porque hemos tenido oportunidad de hablarlo de manera directa, pero creo que en este sentido confluimos en cuanto a la necesidad de la clase obrera, a través de sus organizaciones políticas, de avanzar en el desarrollo de una conciencia que no se detiene en las apariencias inmediatas, sino que trata de avanzar desde las determinaciones más simples hasta llegar a estas determinaciones concretas. Lo voy a, como corresponde, siguiendo el camino que Marx abre y que despliega
sustancialmente respecto a las determinaciones más generales de llegar a reproducir lo concreto por el camino del pensamiento. Esos son los términos en los cuales Marx sintetiza el método de este conocimiento, de esta forma de conocimiento científico. Para mí es esencial en la organización política de la clase obrera. Así que es una, lo voy a poner en estos términos, es una satisfacción personal confluir en este sentido con compañeros que en realidad es que cuando llegamos a las formas concretas tenemos diferencias. Pero, así que bueno, eso. Muchas gracias, Juan, y de verdad ha sido un gusto haber compartido este tiempo contigo. Nos vemos hasta la próxima, Juan. Fenómeno, chao, hasta luego.